Hola mis hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico un jueves más. Estamos contentos porque estamos llegando al estudio bíblico número 23, el penúltimo estudio bíblico de esta maravillosa serie que hemos preparado para ti, titulada El Sermón del Monte, basado en el libro del mismo nombre, El Sermón del Monte, de John Stott. Estamos muy contentos y te pedimos que nos ayudes compartiendo esta transmisión. ¿Qué te parece si junto a tus amigos y tus familiares les hacemos llegar este video para que ellos puedan escuchar también esta palabra y que los desafíe como lo está haciendo con nosotros? El título de este estudio es La entrega del cristiano, la elección radical. Y mencionaba yo ahorita, ¿verdad? Ya en el penúltimo estudio bíblico. Jesús está abordando a esta altura del Sermón del Monte, ya no añadiendo ninguna enseñanza más. Lo que Jesús está ahora haciendo es asegurándose de lo que ha dicho hasta aquí pueda ser cumplido y llevado a la práctica, y mostrándose en una respuesta de sus seguidores. Así que una vez superado el tema de los falsos profetas, como lo hicimos el jueves pasado, ahora hablará de los falsos profesantes, de los falsos creyentes, de los maestros insanos y ahora va a pasar a los oyentes insanos. Jesús coloca ante nosotros una elección radical de obediencia y por otro lado la opción de la desobediencia, y nos llama a una entrega incondicional. Una entrega de mente, de voluntad y de corazón. La forma en que lo hace es advirtiéndonos que hay dos opciones inaceptables. La primera, una profesión de fe meramente verbal. Y en segundo lugar, un conocimiento meramente intelectual. Y de estos dos aspectos hablaremos en este estudio bíblico número 23. Lo primero que vamos a hablar y abordar es el peligro de una profesión meramente verbal. Para ello vamos a leer Mateo 7, versículos del 21 al 23. La palabra dice de la siguiente manera: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Versículo 23. Entonces les diré claramente, dice Jesús, estas palabras: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Las personas que Jesús describe aquí, en lo que acabamos de leer, son personas que confían en una afirmación de credo para su salvación, en lo que ellos dicen de Cristo o a Cristo. Pero Jesús afirma que no todo el que le dice Señor, Señor, como algunos le dirán en aquel día, y es que nuestro destino final será fijado no por lo que decimos hoy o lo que diremos en el día postrero, porque Jesús está haciendo referencia al día del juicio, sino en realidad a que hagamos lo que decimos. Hechos, no palabras, confesando abierta y públicamente. Dice que ellos han profetizado, ellos han echado fuera demonios, han hecho muchos milagros, y no hay necesidad de dudar de la verdad de su pretensión. Es decir, que probablemente sí lo hicieron, que no son palabras nada más dichas porque sí, pero ellos quieren escudarse en que sus actos reflejan el veredicto de su salvación. Porque hasta los falsos profetas y los falsos cristos, mis hermanos y amigos, harán grandes señales y grandes prodigios. Permíteme hacer una conclusión, aunque apenas vamos iniciando este estudio bíblico. Y es que no necesariamente los prodigios y las señales, de acuerdo a lo que estamos estudiando, son una evidencia contundente de que alguien es genuino y verdaderamente cristiano.
Porque Jesús concluye su veredicto cuando ellos quieren escudarse en que han hecho muchos milagros y que han hecho cosas en su nombre y han echado fuera a demonios. Y mira que son grandes prodigios y señales. Pero aunque estén haciendo o hubieran hecho esto, en realidad son falsos maestros y falsos profetas. Por lo tanto, la exigencia de Jesús trasciende el hecho de que solamente pensemos que porque pronunciamos una oración de fe, hasta ahí queda nuestro compromiso. Hay un camino por delante que seguir y que completar. Es el inicio solamente. Así que declarar a Jesús como Señor, como ellos lo estaban haciendo, pero sin plena conciencia de tal verdad, no nos salvará en el día del juicio. A quienes hacen esto, Jesús les dirá en aquel día, la sentencia es profundamente triste. Nunca los conocí, dice Jesús. Apártense de mí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Porque aunque ellos hablan y dicen afirmar que Jesús es su Señor, el nombre de ellos era desconocido para Jesús. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, en que lo pronunciaban pero no estaban conscientes, es decir, pronunciaban palabra pero no estaba reflejado en sus actos. ¿Por qué Jesús los va a rechazar de esta manera? Bueno, porque la declaración de ellos era verbal. Creían en Jesús de manera verbal, pero no en la moral de sus acciones. La fe de ellos solamente era de labios, pero su vida no reflejaba esa fe y esa declaración. Ellos llamaban a Jesús Señor, Señor, pero nunca se sometieron a su señorío ni tampoco obedecieron a la voluntad de su Padre. La versión del Sermón del Monte del Evangelio de Lucas, porque también hay una versión del Evangelio en este Evangelio, una versión del Sermón del Monte en el Evangelio de Lucas, es aún todavía más contundente en este versículo similar. Y él pregunta a Jesús, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Lo que Jesús hace es que los destierra de su presencia, los expulsa de su presencia. ¿Por qué? Porque son hacedores de maldad. Y ellos tratarán de defenderse en aquel día, diciendo que hicieron obras prodigiosas en su ministerio, portentosas. Notemos que las personas a las cuales Jesús se refiere, se suponía que eran sus seguidores. Inclusive pudieron haber escalado a rangos de servicio por encima del promedio de la iglesia. Tal vez pudieran ser pastores o líderes o maestros. Pero su conducta día a día no era buena, sino que era total y completamente mala. Por lo tanto, la pregunta de qué sirve pronunciar de labios la fe en Jesús, que Cristo es mi Señor, cuando en realidad mis acciones no lo muestran. Pablo, más adelante en el Nuevo Testamento, corrobora esta misma idea y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, dice en 2 de Timoteo 2:19. Por eso quienes afirmamos ser cristianos en nuestros días, en este tiempo, hemos hecho una profesión de fe en Jesús en forma privada, en la conversión y públicamente en el bautismo en agua. Pero necesitamos honrar a Jesús en que Él es nuestro Señor y pudiéramos hacer muchas cosas de labios, pudiéramos aprendernos un credo, pudiéramos aprendernos una declaración de fe, pudiéramos cantar himnos que expresan nuestra devoción a Cristo. Inclusive pudiéramos involucrarnos en el servicio de la iglesia y pasar horas, invertir nuestros recursos intelectuales, nuestros talentos, nuestro dinero en las cosas de Dios para impresionar tal vez a cualquier persona o a nosotros mismos. Pero Jesús no se impresiona de quienes hacen esto. Jesús pide pruebas de nuestra sinceridad por medio de obras de obediencia. El segundo peligro que podemos ver es el peligro de un conocimiento meramente intelectual. Y para ello vamos a leer Mateo 7 del 24 al 27.
Dice la palabra, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron vientos y azotaron sobre aquella casa. Con todo y la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron sobre aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. El punto anterior que Jesús trató de contrastar fue entre lo que se dice y lo que se hace. Ahora el contraste que Jesús va a utilizar es entre el oír y entre el hacer. Hay dos tipos de creyentes. El que oye estas palabras las hace, y el otro que también las oye, y no las hace. Seguido de esto expresa una de las parábolas más conocidas de Jesús en sus evangelios, y es la historia de dos constructores. Por una parte tenemos a un constructor prudente que cavó hondo y edificó su casa sobre la roca. Mientras por otro lado tenemos al constructor insensato que no quiso molestarse con los cimientos y se contentó con edificar su casa sobre la arena. Tal vez para un observador casual, si miráramos las construcciones de estos dos hombres, de primera impresión pudiéramos decir que no hay diferencia entre estas dos casas. Y no hay diferencia a primera vista porque los cimientos no se ven. Solo cuando la tormenta azotó y abatió aquellas casas con gran ferocidad, se reveló la diferencia fundamental y fatal. La casa que estaba sobre la roca se resistió el temporal, pero la casa que estaba sobre la arena se derrumbó en una irreparable ruina. De la misma manera, Jesús trata de ejemplificar con esta historia y llevarnos ahora al campo de la vida cristiana, a la realidad, a la vida real del cristiano. Y él dice que los que profesan ser cristianos, algunos serán genuinos y otros serán falsos. Con frecuencia, como lo sucede con las casas, lucen muy semejantes. No se puede en ocasiones distinguir fácilmente cuál es cuál, el genuino cristiano y el que no es cristiano. Ambos pudiera ser que están construyendo su vida cristiana y que podemos concluir nosotros como espectadores que va muy bien. Pero notemos que Jesús explica que se refiere a personas que oyen sus palabras. Las personas a las cuales Jesús está refiriendo son creyentes, no son incrédulos o personas que no están en los caminos del Señor. Son personas que escuchan el mensaje de Jesús, lo escuchan lo que Jesús dice, conocen de Jesús, conocen su mensaje. Ambas personas leen la Biblia, van a la iglesia, escuchan sermones, escuchan música cristiana. Pero no podemos ver los cimientos de sus vidas porque son ocultos a los demás. Solo hasta que llegue la tormenta revelará la verdad. A veces una tormenta de crisis o calamidades pone de manifiesto qué clase de personas, de creyentes somos. Porque la verdadera fe no se distingue de la que es falsa hasta que llega la prueba. Y Jesús quiere dejar muy en claro lo siguiente con nosotros. Ni el conocimiento intelectual acerca de Jesús, ni la profesión verbal tampoco, aunque esencialmente son aspectos de la fe, jamás pueden sustituir a la obediencia. La cuestión no es que digamos cosas lindas, corteses o sanas doctrinalmente. Tampoco se trata solo de oír las palabras de Jesús, poniendo atención, estudiándolas, memorizándolas en nuestras mentes hasta que estemos atiborrados de la enseñanza de Jesús. Se trata de que hagamos lo que decimos.
que hagamos lo que sabemos, en otras palabras, que el señorío de Jesús que profesamos sea una de las realidades más importantes sobre nuestra vida. Pero mira, no caigamos en confusión, pues no se está enseñando que el camino de la salvación o el camino para entrar al reino de los cielos es mediante buenas obras de obediencia. En el Nuevo Testamento encontramos que la salvación solo es mediante la pura gracia de Dios por medio de la fe. Pero si se dice que Jesús, lo que sí se dice de Jesús, es que los que verdaderamente oyen el Evangelio y profesan la fe, siempre la obedecerán expresando su fe en obras. Primera de Juan enseñó lo siguiente, hablando de esto que estamos comentando, que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice Juan. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, sentencia Juan, es mentiroso. Santiago, por su parte, hace referencia al peligro de un conocimiento meramente intelectual. No somos salvados por la sana doctrina o la ortodoxia cristiana, por ser correctamente cristianos. Somos salvos a través de la fe en Jesús, por gracia. Lo demás es la evidencia de nuestra fe. Las buenas obras es la evidencia de nuestra fe. De modo que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Jesús entonces nos pone frente a la opción de renunciar a la cultura secular reinante del mundo en favor de la contracultura cristiana. Un tema que hemos hablado desde el primer estudio bíblico del Sermón del Monte. Y es que el pueblo del Señor debe de ser diferente a los demás. Al inicio del Sermón del Monte, Jesús nos instó a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Recuerdas ese episodio? El mundo está como un alimento en descomposición, dice Jesús, y está lleno de bacterias que causan su desintegración. Pero los seguidores de Jesús debemos de ser su sal, contrarrestando la corrupción. El mundo es un lugar tenebroso que carece de luz del sol, pero los seguidores de Jesús, tú y yo, debemos ser su luz, disipando las tinieblas. Por lo tanto, Jesús, amigos y hermanos, nos pide que no nos conformemos con este mundo como lo hacen los fariseos o los paganos. Somos llamados a imitar a nuestro Padre Celestial. Somos a imitarlo en su forma de ser un pacificador. Solo de esta manera podremos mostrar que somos verdaderos hijos e hijas de Dios. Por ello tenemos frente a nosotros dos caminos. Tenemos el camino espacioso y el camino angosto. También tenemos dos construcciones a elegir, sobre la roca o sobre la arena. Será imposible exagerar la importancia de la elección entre ellos, ya que un camino lleva a la vida mientras otro termina en destrucción. Debemos hoy responder por cuál sendero vamos a viajar y sobre qué cimiento vamos a construir nuestra fe y nuestra vida cristiana. De esta manera llegamos al final de nuestro estudio bíblico. ¿Qué te parece si tomamos unos minutos para orar? Para pedirle al Señor que nos ayude a poder cumplir su palabra. No ser solamente oidores, no solamente estar atentos al mensaje como hoy lo estamos haciendo, sino que terminemos y concluyamos lo que Jesús quiere con nosotros, que es que seamos obedientes con su palabra. Padre, en esta noche nos acercamos delante de ti, mis hermanos y amigos. Hemos estudiado tu palabra, hemos visto cómo tu Espíritu Santo nos está enseñando cada día qué es lo que tú esperas de nosotros. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a que esta palabra que hoy hemos encontrado, Señor, esta enseñanza que hemos escudriñado en tu palabra, podamos ponerla en obra por práctica. Señor, que cada día, Señor, seamos confrontados con tu palabra y que ésta nos orille, nos empuje a elegirte a ti, a elegir tu camino, sabiendo que el final de ese camino
es vida y no destrucción. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que cada uno de mis amigos y hermanos que están viendo este video puedan ser bendecidos y confrontados con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos al Señor porque estamos ya llegando prácticamente al final de estos estudios bíblicos. Te invitamos a que el próximo jueves puedas acompañarnos en el estudio bíblico final del Sermón del Monte. Sin duda seguirá siendo de mucha bendición para nosotros. Deseamos que tengas un excelente fin de semana y que si estás en Cabo San Lucas puedas acompañarnos en alguno de nuestros servicios aquí en Central Cabo a las 10 de la mañana, 12 del día o 6 de la tarde. Es necesario hacer reservación. Entra a nuestra página de Facebook Central Cabo y encontrarás el enlace para que puedas registrar y apartar un lugar para ti, tu familia y tus amigos. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos el próximo jueves para la clase final de este estudio bíblico. Dios te bendiga.